Vamos a continuar con la exposición del libro de Jonás. Vimos, para hacer un pequeño resumen, el domingo pasado, que Jonás nos apunta a Cristo, que Jonás nos muestra a Cristo, que Jonás es una señal que nos muestra a Jesús. Aunque él, en su desobediencia, en la locura de su obediencia, se sacrifica por su pueblo, Jesús lo hizo en una obediencia perfecta. Jonás también nos muestra el carácter de Dios, nos muestra que Dios es un juez justo, nos muestra que Dios es un Dios soberano, nos muestra que Dios es un Dios compasivo, un Dios misericordioso, un Dios fiel. Todas estas características, estos atributos de Dios nos mostró Jonás en el capítulo 1 y nos apuntó a Jesús. Hoy vamos a ver Jonás, vamos a ver el milagro que Dios hace en Jonás. El milagro, hermanos, no es que Jonás haya sido tragado por un pez y sobrevivido 3 días. El milagro que recibe Jonás es que Dios transformó su corazón duro. Es que Dios doblegó su voluntad. Ese es el gran milagro que recibe Jonás. Para dividir, dejo sencillo, este capítulo 2, vamos a tomar los versículos 1 y 2 como un clamor de angustia. Un clamor de angustia. Los versículos 3 al 4 vamos a ver un clamor de confianza. Y los versículos 5 al 10 vamos a ver un clamor de gratitud. El sermón de hoy se llama un clamor desde lo profundo. Ahora, esta distribución es simplemente para extraer las características de un verdadero clamor a Dios. Un clamor que nace de un corazón contrito y humillado. El capítulo 2 de Jonás es en realidad un salmo. Es conocido como el Salmo de Jonás. Es una colección de grandes éxitos de los salmos de David. Podemos encontrar fácilmente más de media docena, más emociones del salmista. Vemos que generalmente sus emociones vienen desde una angustia, luego a una confianza para dar gracias a Dios. Vemos cómo Dios está obrando en el corazón del salmista. Y en este sentido también a través de este salmo en el cual Jonás representó su experiencia en la tormenta y dentro del vientre después, él nos muestra su experiencia a través de las emociones que él vivió en este duro trato del Señor para con su rebeldía. Entonces debemos de entender que este capítulo no es un género literario narrativo, sino es un género literario poético, es una poesía hebrea. Por eso vamos a ver muchos versículos paralelos. ¿Qué significa versículos paralelos? Que dice una misma cosa de diferentes maneras. Esa era una forma muy normal o muy común de expresar los sentimientos a través de la poesía. Solamente para tener ese contexto en cuanto a este capítulo 2. Este capítulo 2 tiene otro género literario que todo el libro de Jonás. Es un salmo. Es un salmo de liberación. Pueden ir ustedes al libro de los salmos y buscar cualquier salmo de liberación y van a ver las similitudes con este capítulo del libro de Jonás. Para dar inicio vamos a dar entonces una lectura del capítulo 2. Vamos a leer el capítulo 2 del libro de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me dio la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo.
Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó al pez y vomitó a Jonás en tierra. La prestigiosa revista que se llama The Princeton Theological Review, número 25 del año 27, en la página 636. Le cito todo esto porque es un dato histórico, para demostrar que el milagro no es que Jonás haya sobrevivido en el pez 3 días. ¿Y por qué les digo que no es un milagro? Porque hay más de un hecho histórico de hombres que fueron tragados por un pez y sobrevivieron. O sea, hay hechos históricos que avalan esto. Por eso les cito la fuente para que ustedes puedan verificar esa fuente. Esta revista nos dice que en febrero de 1891, James Bartley, un marinero al bordo de un barco ballenero llamado Star of the East, que traducido en español es Estrella del Este. Qué coincidencia, ¿verdad? Estrella del Este. Fue tragado por un cachalote en la cercanía de las Islas Malvinas. Estuvo dentro de la ballena durante más de 48 horas y después fue encontrado dentro del cachalote. ¿Qué pasó? Bartley cayó al agua y sus compañeros no le encontraron más. Y este barco era un barco ballenero que cazaba ballenas. 2 días después arponearon un cachalote, trajeron al barco y lo despedazaron, ¿verdad?, para comercializar. Y al hacerlo, encontraron a James dentro del cachalote. Y le hicieron una reanimación y él sobrevivió a esta terrible experiencia. Y según los datos científicos y según la estructura del cachalote, es posible que un ser humano entero pueda ser tragado, ya que los cachalotes se alimentan por succión. ¿Qué quiere decir eso? Que no mastican para comer. ¿Verdad? Y su dieta común, la dieta común del cachalote son los calamares, pero estamos hablando de calamares gigantes y colosales. ¿Cuánto mide un calamar gigante? Un calamar gigante mide de 6 a 13 metros y pesa hasta 312 kilos. ¿Cuánto mide un calamar colosal? Mide hasta 15 metros y puede llegar a pesar hasta 750 kilos. O sea, si un cachalote se alimenta de ese tipo de calamares, ¿qué problema hay que pueda tragar todo un ser humano? La boca del cachalote tiene de un cachalote promedio o medio de tamaño, ni siquiera de lo más grande posible, 6 metros de longitud. Tiene 4 metros y medio de alto y 3 metros de alto. Como dije en el sermón pasado, si creemos en el Dios de la Biblia, ¿qué es imposible para Él? O sea, si Él creó todas las cosas de la nada, ¿por qué no puede crear un pez que pueda tragar a un hombre y dejarlo ahí por 3 días? Como una disciplina. Puede hacerlo, ¿no? Si creemos en el Dios de la Biblia, para Él no es imposible esto. Ahora, Jonás nos dice el texto que probablemente haya sido un cachalote, no sabemos. No sabemos, quizás Dios pudo haber hecho un pez justito a la medida de Jonás también. Uno exclusivo que llevaba el nombre de Jonás en su frente. Y lo más impresionante es no solamente que haya sido tragado por el cachalote o por el pez grande, sino que ese pez estaba justo ahí cuando Jonás cayó. ¿Verdad? ¿Es coincidencia de Dios? No, se llama providencia. Dios ordena todos los sucesos de la humanidad, de la vida de cada uno, sea creyente o sea incrédulo, está en las manos de Dios. Él hace que todo suceda. Él es soberano. Él reina. Él reina, mi hermano, mi hermana. Entonces, el texto nos dice que Jonás oró a Jehová desde el vientre del pez. ¿Dónde estaba Jonás cuando estaba orando? Desde el vientre del pez. ¿Esto qué nos muestra, hermanos? Hay situaciones que Dios nos tiene que llevar adentro de un pez para que empecemos a orar. ¿Recuerdan el capítulo 1? Jonás se resistió a orar.
Un pagano vino y le dijo a Jonás: levántate, dormilón, y clama a tu Dios, a ver si Él te escucha y no perecemos. ¿Cuántas veces nosotros no oramos hasta que venga el pez? ¿Verdad que sí, mi hermano, mi hermano? Descuidamos la oración. Quizás una de las disciplinas más descuidadas por todos nosotros es la oración. Es la oración. Y Dios entonces manda un pez para llevarnos a orar un bellísimo salmo. Es tremendo también como nos muestra el texto que a pesar de su rebeldía, a pesar de que él se autodestituyó como profeta en la locura de su desobediencia por creerse más sabio que Dios y querer salvar a su pueblo, él entonara salmos. Eso nos muestra la verdadera espiritualidad de Jonás. Jonás no renunciaba a Dios. Jonás no se estaba haciendo apóstata. Jonás no corrió a los Baales. Jonás renunció a su ministerio profético. Pero él no renunció a su comunión con Dios. Él nunca renunció al único Dios vivo y verdadero. Este capítulo 2 nos muestra la verdadera espiritualidad de Jonás. ¿Cuánta palabra está en nosotros en nuestras tribulaciones? ¿Quién cuando está en problema empieza a entonar salmos? ¿Quién de nosotros, hermanos, cuando está afligido comienza a entonar salmos? La mayoría de los cristianos lo primero que hacen es renegar de Dios. Usan a Dios ya en tercera persona. Ya no es más tú, mi Señor, ese Dios. Y mira, yo no me merezco esto. ¿Por qué Dios me hace esto a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? Y ya pasamos a Dios de segunda persona a tercera persona. Ya nos alejamos de Dios. Sin embargo, Jonás empieza a entonar un salmo. Jonás estaba lleno de la palabra de Dios. La palabra de Dios abundaba grandemente en Jonás. Por eso Jonás pudo reaccionar. Sí tardó, mi hermano, mi hermana. Pero el corazón del hombre es así. El corazón del hombre tiene que recibir una obra milagrosa de Dios para girar. Ningún ser humano cambia de dirección por su propia voluntad. Inténtele convencer a alguien de que está equivocado. Van a ver cuán difíciles. Van a ver y van a reconocer que necesita un pez de Dios. Dios tiene que hacer un milagro para cambiar el corazón del hombre. Y este es el milagro que vemos en el capítulo Dios. ¿Qué pasó al final? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jonás, en el vientre del pez? El versículo 2 nos dice: invoqué en mi angustia a Jehová, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Jonás acá nos hace un resumen de lo que va a narrar a partir del verso 3. Jonás acá nos dice que en nuestra angustia tenemos que clamar al único Dios vivo y verdadero. No hay otro Dios que pueda responder en nuestra angustia. No debemos, por causa del pecado, por causa de estar en tribulación, por causa de estar en disciplina, correr de Dios o acudir a otro Dios, que es lo que generalmente hacemos. O sea, no importa en el lugar en donde estés, no importa si estás en el fondo del mar dentro de un pez, Dios es el único que puede sacarte. No hay otro Dios. Aunque estés en el seno del Seol como estaba Jonás. ¿Qué no quiere decir Jonás con esta palabra, el seno del Seol? Él se consideraba que estaba ya en la tierra de los muertos. Los judíos entendían de esta manera la tierra. Dios habitaba en el cielo y los muertos habitaban en el Seol, que estaba abajo en la tierra. Abajo, en lo más profundo de la tierra. Estaba el Seol, luego estaba la tierra, y luego estaba el cielo arriba, y acá habitaba Dios. Entonces Jonás dice que estaba en la distancia más lejana de Dios, que era en el Seol, para mirar un poco desde la perspectiva judía. ¿Verdad? Él se consideraba que estaba en el lugar más lejano de Dios.
Estaban en la tierra de los muertos. Pero así y todo, él clamó al único Dios que puede salvarte. ¿Es el Dios que echó los vientos? Sí. ¿Es el Dios que hizo que los marineros le tiraran por la borda del barco? Sí. ¿Es el Dios que mandó el gran pez? Sí. Pero ese Dios es el único que puede salvarte. Él es el que gobierna sobre toda la creación. Él es el único que puede tirarte y Él es el único que puede sacarte. Todo viene de Él. La calamidad viene de Él y la salvación también viene de Él. Tenemos que clamar en nuestra angustia al único Dios vivo y verdadero. Aunque estemos en el seno del Seol, invoquemos en nuestra angustia a Jehová. El versículo 3 nos muestra la confianza del clamor. Dice: me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Acá Jonás nos está ilustrando su experiencia. ¿Quiénes fueron los que echaron a Jonás en el barco? Los marineros, ¿verdad? Los marineros fueron que le agarraron como un sacrificio, echaron y la tormenta cesó. Sin embargo, Jonás reconoce quién es el que hizo eso. ¿A quién le dice? A Dios. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, me rodeó la corriente. Había correntadas de aguas que rodearon a Jonás. Jonás estaba en los profundos. Jonás sentía que abajo de él no había nada, que había un abismo que no terminaba. Estaba en el medio del mar, con las olas del mar, y él reconoce que Jehová le puso ahí. Fue Jehová el que le puso ahí. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. En Isaías nos dice acerca de Jesús, Isaías 53:6, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en el verso 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Todo viene de Dios. Jehová quiso quebrantarle a Jesús. Jehová puso nuestros pecados en Jesús. Como dice en Hechos 2, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Todo lo que sucede es o viene al final de Dios. La causa principal, la causa primaria, la causa final de todo es Dios. Aunque los romanos crucificaron a Jesús por mediación de los judíos, era Dios el que cargó nuestros pecados sobre él. Era Dios el que quiso quebrantarlo. Aunque Jonás fue arrojado por los marineros, fue Dios el que quiso arrojarlo. Y él reconoce la soberanía de Dios. Él reconoce el gobierno de Dios. En medio de su aflicción, él sabe que esa aflicción viene de Dios a causa de su rebeldía. Me echaste a lo profundo. Tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Luego nos dice, desechado soy de delante de tus ojos. Ahora Jonás experimenta en carne propia lo que él tanto quería. ¿Recuerdan que él se levantó para huir de la presencia de Jehová? Ahora él experimentó estar fuera de la presencia de Dios, físicamente. Y muchas veces nos pasa así, hermanos. Muchas veces hablamos muy ligeramente, ¿verdad? Muy superficialmente. Decimos cosas desde un estado emocional, pero si en realidad nos llegara a pasar eso, seguro que nos lamentaríamos aún más que Jonás. Muchas veces decimos, ya estoy harto, ya no voy a más ser cristiano, ya renuncio, no puedo obedecer, me alejo de Dios. ¿En serio querés alejarte de Dios? ¿Querés experimentar lo que es estar fuera de la presencia de Jonás? ¿Querés que te eche a lo profundo y que todas sus ondas pasen sobre ti? Cuidemos, hermanos, cuidémonos
cuando hablamos de esa manera. Porque Jonás quería huir de la presencia de Jehová. Y cuando Dios le concedió su deseo, empezó a cantar salmos. Empezó a cantar salmos desde el vientre del pez. Y nos recuerda un poco a Pablo y a Silas. ¿Recuerdan cuando fueron apresados? Estaban encadenados con grilletes. ¿Y qué empezaron a hacer a medianoche? Empezaron a cantar salmos. Qué lindo sería, mi hermano, mi hermana, que cuando estemos en tribulación, en vez de quejarnos y de hablar de Dios en tercera persona, empecemos a cantar salmos. Qué bueno sería que la palabra more de tal manera a nuestros corazones, que aún en un momento de tanta aflicción, entonemos un salmo, clamando a Dios en nuestra angustia, confiando que aun cuando sea desechado de sus ojos, aun cuando sea desechado de tu presencia, tengo la esperanza de que voy a ver tu santo templo. Jonás estaba hundiéndose, aún no estaba, cuando él nos narra esto, aún no estaba dentro del pez. Él estaba comenzando a hundirse en el agua. Él canta el salmo sí desde dentro del vientre del pez, pero lo que nos está narrando ahora es antes de que el pez venga. Porque Él nos dice que Jehová le echó en lo profundo. Él nos dice que sus ondas y sus olas pasaron sobre él. Imaginamos a Jonás forzando y luchando por no hundirse en el agua y las olas le golpean una y otra vez. Y él luchando y viendo que el barco se aleja y se ve rodeado por corrientes, no ve más nada, sino solamente una y otra ola que le golpea y le golpea. Y en ese momento él ya comienza a clamar a Dios. Ahí Dios comienza a obrar el milagrito en el corazón de Jonás, a transformar su corazón, a cambiar un corazón rebelde en un corazón obediente. Eso es lo que Dios nos quiere mostrar en este capítulo 2. Hermanos, Dios va a ser el que nos va a echar en lo profundo. Las olas de Dios van a pasar sobre nosotros, pero nadie va a poder sacarnos de ahí, solamente Dios. Es Dios otra vez el único que puede sacarnos de esa situación. No podemos recurrir a otros dioses como los marineros paganos. ¿Recuerdan? Que clamaron a sus dioses y ninguno de ellos les escuchó. Ninguno de ellos pudo salvarlos. Luego ellos recurrieron a su propio Dios. Ellos trataron en sus fuerzas a hacer volver la nave, a salvarse. Y ese es el Dios más grande de este mundo. Nuestro yo, nuestra voluntad, el querer hacer a nuestra manera, como nosotros entendemos. La Biblia, no, yo soy más sabio que la Biblia. Los consejos de Dios, no, yo soy más sabio que Dios, que sus consejos, que su palabra. Sabemos bien lo que tenemos que hacer, pero seguimos haciendo nuestra voluntad. Seguimos doblando las rodillas a nuestro Dios, que es nuestra voluntad, que son nuestros deseos, que son nuestros pensamientos, que son nuestros planes. Y ninguno de esos dioses puede darnos verdadera paz y puede rescatarnos de la maldad de este mundo, de la ira de Dios que nos espera si no estamos en Jesús, si no acudimos a Él. Él es el único que puede darnos verdadera paz. Él es el único que puede sacarnos del vientre del pez, de lo profundo del mar. Él es el único que puede calmar la tempestad. No hay otro Dios. No hay otro Dios. Jonás, a pesar de que sintió que Dios le apartó de su presencia, tenía confianza. Por eso dijo, mas aún veré tu santo templo, mas aún estaré contigo. El templo, mi hermano, mi hermana, representa la presencia de Dios, el favor de Dios, la manifestación especial de Dios. Sabemos que Dios está en todas partes, pero Dios se manifestaba de una manera en la que no lo hacía en las otras naciones, en el templo de Jerusalén.
Es ahí donde los israelitas subían a adorar al verdadero Dios, a estar en la presencia de Dios, a ofrecer sacrificios, a ofrecer alabanza. Era el templo de Dios. Lo que Jonás quiere decir más, aún veré tu templo, se refiere, aún estaré en tu presencia, Dios. Yo sé que aunque soy desechado ahora, aunque tú me echaste a lo profundo, aunque todas tus olas pasaron sobre mí, yo estaré contigo otra vez. Qué confianza, mi hermano, tenía Jonás. Verdaderamente. Su fe estaba siendo probada por el fuego. Y aunque era pequeñita, iba a dar frutos. Como la semilla del grano de mostaza. Dios no somos superhéroes de la fe. Así un chiquitito nada más debemos de poner nuestra confianza en Dios. Y Él va a hacer el resto. Debemos de entender que pase lo que pase, todas las cosas nos ayudan para bien. Y nadie puede apartarnos al final de Dios, de su amor que es en Jesucristo. Nada puede apartarnos. Dios obra estas cosas para obrar el milagro en nuestros corazones, para poner el querer y el hacer de su voluntad, para que seamos transformados y ofrezcamos nuestros cuerpos como un sacrificio agradable a Jehová, para poder conocer cuál es su buena, agradable y perfecta voluntad. Pero necesitamos confiar en Él, aunque sea así. Debemos de confiar en el Señor. Debemos de decir, más aún veré tu santo templo. Luego Jonás, después de luchar con las olas en la superficie, comienza a hundirse. En el 5, que vamos a ver ya el clamor de gratitud por la liberación de Dios, porque Dios respondió a la oración de Jonás. Vemos que Jonás dice, las aguas me rodearon hasta el alma. ¿Qué quiere decir esto? Que él ya estaba comenzando a sentirse ahogado. Las aguas me rodearon hasta el alma, quiere decir que ya no podía respirar. Que él ya se empezó a hundir y ya empezó a faltarle oxígeno. Rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Todas estas son metáforas de la poesía hebrea. No quiere decir que necesariamente había un alga por su cabeza. No, Jonás estaba expresando cómo él se sentía ahogado, se estaba hundiendo y no podía más respirar. Primero le vemos a Jonás en la superficie luchando con las ondas y las corrientes, siendo golpeado por las olas, viendo que el barco se aleja y él se siente solo, no ve otra cosa que el mar embravecido. Luego vemos aquí que Jonás ya comienza a hundirse y comienza a ahogarse. Luego en el 6 dice, descendí a los cimientos de los montes. Los antiguos pensaban en este tiempo que en el fondo del mar estaba la raíz de las montañas, las raíces de las montañas. Los cimientos de todos los montes venían desde el mar. Por eso es que Jonás dice, descendí a los cimientos de los montes. O sea, Jonás se fue a lo más profundo. Probablemente en ese lugar que estaba Jonás ya solamente había oscuridad. Se sabe que los cachalotes pueden sumergirse hasta 3 kilómetros de profundidad. No digo que Jonás descendió a esa distancia, pero a unos cuantos metros bajo el agua en el mar ya no entra la luz del sol. Ya comienza a ser oscuro. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Él sintió como las puertas de la tierra se cerró. Imagínense que entran en un ropero, en un closet, y las puertas se cierran. Y vos sentís que se llavea y está todito oscuro. Ahora, imagínense que esta puerta tiene el tamaño del mar. Esa es la sensación que tuvo Jonás. Se sintió sofocado, apretado y en completa oscuridad. Y encima con un cerrojo que hacía imposible que él pueda escapar de esa situación. Él dijo verdaderamente, este es mi fin. Aquí muero yo. Eso es lo que Jonás sintió, eso es lo que nos transmite en esta poesía. Que Jonás nos dice que se sintió ahogado, que se sentía atrapado, que no podía salir de esta situación. Estaba encerrado
en lo profundo de la tierra. La tierra echó sus cerrojos. Algunos comentaristas dicen que se refiere a la tierra de los muertos. Recuerdan que al comenzar nos dice que desde el Seol clamó. Él sintió como la puerta del Hades se cierra sobre él con un cerrojo y él ya no va a poder volver nunca más al mundo de los vivos. Esa es la sensación que tiene Jonás. Jonás se sentía muerto. Jonás descendió y descendió y descendió. Pero Dios, y aquí comienza el pero, mi hermano, mi hermana. El pero de Efesios 2. Pero entonces que el pez no es un acto de juicio. Jonás se estaba ahogando. Jonás estaba hundiéndose en el mar. Ya no podía respirar. Ya sintió que pasó a la tierra de los muertos. Ya la puerta se cerró con cerrojo. No seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Aquí Jonás de nuevo vuelve a la vida. Eso es lo que él quiere ilustrar. No, él murió. Él se fue a las tierras de los muertos y Dios lo resucita de nuevo. Dios de nuevo le da vida. Dios de nuevo levanta a Jonás. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Dios mío. Versículo 6. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Jonás estaba muerto y su Dios le salvó. Y fíjense de nuevo que él no dice el Dios, sino dice Dios mío, mi Dios. Él nunca dejó de hablarle a Dios en segunda persona. Él nunca quiso romper la comunión con Dios. Él quiso renunciar a su ministerio profético, pero él nunca iba a apostatar de Dios. Él no quería perder la comunión de Dios. Él no tenía otro Dios aparte de Jehová. Y de esa manera es como tenemos que actuar. Debemos de dejar de buscar dioses falsos. Solamente Jehová puede salvarnos. Solamente de Él es la salvación. Jehová respondió la oración de Jonás. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de mi familia. Me acordé de mi dinero. Me acordé de mi trabajo. Me acordé de mis amigos. No, ¿qué dice? Me acordé de Jehová. Quien es y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te enseñaré la maldad de tu corazón. Cambiaré tu corazón por amor de mí mismo. La presencia especial de Dios estaba en el templo. Entonces Jonás se dirige a Dios hacia el templo y él se da cuenta de que Dios respondió. Dios tomó la oración de Jonás. ¿Cómo él se da cuenta? Gracias al amigo Cachalote. El amigo Cachalote le dice: hola Jonás, vengo de parte de Dios. Él es el mensajero de Dios. Él vino a salvarle. Recuerdan que él se estaba ahogando, hasta el alma rodeó sus aguas. Sentía que un alga se rodeó la cabeza. Él se estaba asfixiando, se estaba muriendo. Él sintió que los cerrojos, no por la obediencia de Jonás. ¿Qué obediencia había en él? Ninguna. Estaba en rebeldía absoluta, estaba renunciando a su ministerio profético. Pero a pesar de nuestra infidelidad, Dios se mantiene fiel, porque Él nunca puede negarse a sí mismo, porque Él es fiel a su pacto, porque Él a todo aquel que recibe como hijo disciplina, porque lo ama. Y si bien la disciplina no nos produce alegría en ese momento, produce frutos apacibles de justicia después. ¿Por qué? Porque Dios cambia nuestro corazón. Si Dios es nuestro Padre, seremos disciplinados si estamos en rebeldía.
No debemos de dudar de eso. Y si no somos disciplinados es porque somos bastardos. Dios al que ama, disciplina. Y la disciplina es para cambiar nuestros corazones. Debemos de responder de esta manera a la disciplina. ¿Qué debemos de hacer cuando somos disciplinados? Invocar a Dios con confianza, así como Jonás. Un clamor de angustia que sea con confianza en Él. Entendiendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Entendiendo que no hay Dios fuera de Jehová. Entendiendo que la salvación solo viene de Jehová. Que solamente Él puede salvarnos. Él es el único Dios vivo y verdadero. No hay otro Dios. No acudamos a otro Dios. No intentemos salvarnos a nosotros mismos. No busquemos otros dioses. Llámese dinero, familia, trabajo, estatus. Llámese cual sea. Sea cual sea, mi hermano, mi hermano. Solamente Dios puede salvarnos. Jehová, entonces, obra en el corazón de Jonás. Jehová comienza a obrar en el corazón de Jonás. Ahora, él comienza a dar gracias a Dios porque él sacó su vida de la sepultura y porque él escuchó su oración. Vamos a ver ahora la operación más detalladamente que Dios hizo en el corazón de Jonás. La cirugía que Dios hizo. En el versículo 8, Dios obra en el corazón de Jonás en cuanto a los incrédulos. Dios comienza a poner en orden las prioridades de Jonás. Dios comienza a ordenar el pensamiento de Jonás. Primero, en cuanto a los incrédulos. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y esto se refiere a Jonás mismo. Jonás abandonó la misericordia de Dios. Cuando Jonás huye de Dios, cuando Jonás renuncia a su ministerio profético, él estaba huyendo de la misericordia de Dios. Él sabía que Dios era un Dios compasivo y un Dios misericordioso, según el versículo 2 del capítulo 4 de este mismo libro. Sin embargo, él siguió sus vanidades ilusorias. Él quiso ser más bueno que Dios. Él quiso salvar a su pueblo, olvidándose que la misericordia viene de Jehová y que la disciplina es un acto de misericordia. Y si Dios iba a usar a Asiria como la vara de su ira, no iba a ser para destruir a Israel, sino iba a ser para cambiar sus corazones, para hacer que de nuevo ellos desde el exilio clamen a Jehová. Eso era lo que Jonás no entendía. Jonás también quería ser el dispensador de la misericordia de Dios. Y ahí muchos de nosotros entramos. Muchos empezamos a decir, Él merece misericordia, Él no. Él sí, Él no, Él sí, Él no, Él sí, Él no. Y empezamos a juzgar. ¿Verdad que sí, mi hermano, mi hermano? Nosotros somos los dioses de misericordia. ¿Quién somos nosotros para decidir a quién Dios va a dar su misericordia? ¿Quiénes somos nosotros? Dios quería mostrarle esto a Jonás. Primeramente, que de los incrédulos Él se encarga. Y Él decide a quién darle misericordia y a quién no. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Él quería salvar a los ninivitas y usar a los ninivitas para salvar también a los israelitas, que durante posiblemente 40 años escucharon al profeta Jonás y no respondieron con arrepentimiento. Ahora Dios iba a salvar a los ninivitas para introducirlos dentro de su plan, en su providencia divina para producir arrepentimiento en los israelitas. Nínive iba a ser el pez de Israel, para ponerla así más clara. Nínive iba a ser el pez de Israel. Iba a ser un acto de misericordia. En el versículo 9 vemos que Dios obra en el corazón de Jonás
en cuanto a los creyentes. Primero Dios obró en cuanto a los incrédulos y ahora Dios obra en cuanto a los cristianos, en cuanto a los creyentes, en cuanto a los hijos de Dios. Dios produce la verdadera adoración en Jonás. Dice más, yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Y aquí vemos una actitud que Dios produce en el corazón de Jonás. Sabemos que muchos israelitas y muchos judíos ofrecían sacrificios simplemente como un acto externo, pero su corazón estaba lejos de Dios. Recuerdan, ese es un reclamo que Dios hace a través del profeta Isaías. Este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Y muchas veces, ¿acaso eso no pasa con nosotros? ¿Cuántas veces viniste a la iglesia por venir nomás? Porque el domingo, ay, me tengo que ir domingo, los hermanos me van a llamar seguro ya otra vez si no vengo. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hacemos así? ¿Cuántas veces hacemos ese sacrificio de alabanza? Sin embargo, Jonás dice que con voz de alabanza. Él no solamente bajaba a Jerusalén, no como sus compatriotas israelitas apóstatas. Por toda la referencia que Jonás hace al templo nos muestra de que él seguía siendo obediente a Dios y que él bajaba a Jerusalén para adorar al verdadero Dios, al Dios que estaba en el reino del sur, en Jerusalén, en el templo. Él dice más, yo con voz de alabanza. O sea, él iba con acción de gracias a usar los medios que Dios estableció. Sí, seguro llevaba su cordero, seguro iba las fechas de las festividades judías, pero lo hacía con un corazón agradecido. Lo hacía con gratitud en su corazón. Lo hacía con entendimiento que Dios le salvó. Lo hacía con entendimiento que no hay otro Dios, que Él le liberó, que la salvación es de Él, que Él recibió la misericordia de Dios en su propia vida. Él experimentó el juicio y la misericordia. Y eso produjo alabanza en su corazón. Eso produjo gratitud. Y mi hermano, mi hermana, si nosotros entendemos de dónde Dios nos rescató, qué tan profundo estábamos en el mar, qué tan cerrada estaba esa puerta del Seol, qué tan dentro del pez del mundo estábamos. Y Dios nos rescató por su misericordia. Y también debemos de responder de esta manera. No basta con decir, soy cristiano, yo creo en el Señor Jesucristo. No, tenemos que con voz de alabanza ofrecer nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y agradable a Dios. Debemos de rendir la verdadera adoración, que es con nuestra vida entera. Nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo deben presentar a Dios con gratitud, con alabanza, entendiendo lo que Él hizo en nosotros, entendiendo de la profundidad de la que nos rescató. No basta con decir soy cristiano, no basta con decir me arrepentí de mis pecados y creo en Jesús. Debe de verse con una vida de alabanza, con una vida de adoración, de sacrificios de adoración, sacrificios que vengan del corazón, que entienda lo que Dios hizo en nuestra vida. Eso es lo que Dios nos muestra en este texto a través de Jonás. Debemos de poner en prioridad nuestro pensamiento y nuestro corazón. Debemos dejar que Dios transforme nuestro corazón. En cuanto a de quién depende la misericordia, en cuanto a cómo debemos de adorar a Dios. Con voz de alabanza, pagaré lo que prometí. Pagaré lo que prometí. Acá Jonás refuerza sus sacrificios. No es solamente de una vez. Famoso, estamos en problemas, ¿verdad? Y comenzamos ahí gateando a clamar al Señor. De repente Dios obra en su gracia y nos quita del pez. Y un mes es lo que nos vamos con gratitud y alabanza, ¿verdad? Al segundo o tercer mes ya, sacrificio, me van a llamar los hermanos y no me voy. Ya comienza yo otra vez a hacer de labios nomás, a adorar a Dios.
Debemos dejar de que el Señor obre en nuestros corazones. Para que todo lo que hagamos, lo hagamos con voz de alabanza. Y sí, ofrezcamos el sacrificio vivo en nuestro cuerpo. Paguemos lo que prometemos. Si prometiste al Señor tu vida, entrégale tu vida. Es más, Jesús no pide nada menos. El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Con voz de alabanza, mi hermano, mi hermano. Con voz de alabanza. Con voz de alabanza. Jehová también obra en el corazón de Jonás en cuanto a Dios. Estamos viendo todos los puntos que Dios hizo para que Jonás entone un clamor de gratitud. Jehová le rescató de la sepultura, Jehová respondió a su oración, Jehová cambió el corazón de Jonás en cuanto a los incrédulos, Jehová cambió el corazón de Jonás en cuanto a los hijos de Dios, y ahora Jehová cambia el corazón de Jonás en cuanto a Dios mismo. Jonás entona un salmo, una doxología, una adoración, una voz de alabanza y dice: la salvación es de Jehová. Él reconoce por experiencia propia que Dios es el único que puede salvar. Que no hay otro Dios que salve. Que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Que el cerrojo del Seol está puesto sobre nosotros. Y solamente Él puede rescatarnos de ahí. Jonás entona la adoración y dice que la salvación solamente viene de Dios. Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso Pablo nos ruega por las misericordias de Dios, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio santo, vivo, agradable a Dios, que es la forma en que debemos de adorar. Hermanos, este es el propósito de la disciplina de Dios. Si nosotros no encaramos de una manera correcta, invocando al Dios correcto, con la confianza en Él y con acción de gracias, no hemos respondido de la manera en que teníamos que responder. Debemos de anhelar que en cada situación que nosotros pasemos, nuestras motivaciones se alinean a las Escrituras. Debemos de invocar a Dios. Debemos de confiar con completa oscuridad. No había ni una luz en el pez. Imagínense estar 3 días y 3 noches en el somier del vientre del pez. Seguramente había jugos gástricos, era todo viscoso, húmedo, en total oscuridad. Agradable no habrá sido. Y muchas veces la misericordia de Dios en nuestras vidas es así, no es tan agradable, pero no por eso deja de ser un acto de misericordia, porque podríamos haber estado peor. Podríamos haber estado peor. La tormenta y el pez no han sido instrumentos para la destrucción del profeta, sino para su restauración. En la tempestad, la ira y la gracia se dan la mano. Es importante que entendamos que el hombre de Dios, que Dios envía a Nínive a predicar un mensaje de ira y juicio divino, es alguien que ha experimentado personalmente el poder salvador de Dios en medio de su ira. Este es un comentario de David Burt sobre este pasaje de Jonás. Ahora Jonás está en un dilema. Ahora Jonás recibió el milagro de Dios en su corazón. Y si Jonás llegó a entonar, la salvación es del Señor, ¿cómo él puede protestar si Dios quiere salvar a los ninivitas? Jonás ahora tiene que obedecer. Jonás no tiene de otra. Dios le llevó en primera clase de nuevo al puerto de Jope. Él tiene que reiniciar su ministerio.
O sea, no es que somos disciplinados por Dios y nos recuperamos y continuamos nuestra vida como si fuera nada. No, Dios te pidió que hagas algo. Ahora ve y hazlo rápido. Es a la voluntad de Jehová. No pagó ningún peso para viajar en el pez. Y el pez le dejó de nuevo en la voluntad de Dios. Le trajo de la rebeldía, que le costó mucho, a la voluntad de Dios, que fue gratis. Vemos la gracia y la misericordia de Dios en el pez de Jonás. Pablo dice en 2 Corintios 1, 9, 10, no hace falta que busque, yo lo voy a leer, pueden anotar, 2 Corintios capítulo 1, versículos 9 y 10. Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Esto es lo que experimentó Jonás. Dios le libró de la muerte. Dios fue el que lo levantó de la sepultura. Sin embargo, vemos que la obra de Dios en el corazón de Jonás aún no termina. ¿Qué nos dice esto, mi hermano, mi hermana? Primeramente, ¿por qué digo que no termina? Porque en el capítulo 4, cuando toda la ciudad de Nínive se arrepiente y clama al Dios de Israel, Jonás se enoja. Él se enoja, o sea, tiene la cara dura otra vez de enojarse después de todo lo que vivió. Él se enoja y le reclama y Dios le dice, ¿no era esto, Señor, lo que yo te decía? ¿No era por esto que yo no quería venir a Nínive? Porque yo sabía que vos eras un Dios misericordioso y compasivo, tardo para la ira y pronto para perdonar. Yo sabía que vos le querías perdonar a los ninivitas. Él se enoja. Después de lo que Dios ya hizo en su corazón. ¿Qué nos muestra acá Dios de nosotros? Que la obra del arrepentimiento es una obra de Dios y es progresiva. El arrepentimiento es continuo. Y muchas veces Dios nos obliga a hacer algo, pero sin aún amar eso. Dios nos obligó porque nos mandó un pez. Nuestro amigo Cacha, vamos a decirle a nuestro amigo Cacha, Cachalote. Nos envió a un amigo que nos obligó a hacer la voluntad de Dios, pero nuestro corazón aún no ama la justicia. Nuestro corazón aún ama el pecado, así como Jonás. Hermanos, Dios es el que concede el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es dolerse por el pecado, es odiar el pecado y es dejar el pecado. Jonás aún lo amaba. Jonás aún no estaba convencido en su corazón. Jonás obedeció porque Dios le obligó. Y sí, Jonás entendió que tenía que obedecer a Dios, pero él aún no amaba a los ninivitas. Él aún no entendió el propósito de la misericordia de Dios. Él aún no entendió el propósito de su experiencia. Que así como él no merecía la misericordia de Dios, sin embargo la recibió. Los ninivitas tampoco la merecen, pero Dios quiere darle misericordia. Dios quiere darle misericordia. En 2 Corintios 1:4, Pablo dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Este principio aún Jonás no entendió. Que así como Dios nos perdona, nosotros también tenemos que perdonar. Que así como Dios nos ama, nosotros también tenemos que amar. Que así como Dios nos dio su misericordia sin merecerla, nosotros también tenemos que dar su misericordia sin merecerla. Pero pastor, mi vecino que pone reggaetón hasta las 2 de la mañana, sí, tu vecino que pone reggaetón hasta las 2 de la mañana. A ese también tenés que darle misericordia. A ese también tenés que amarlo. Porque Dios extiende su evangelio a todas las personas. Nosotros no somos nadie para decidir
a quién dar misericordia y a quién no. La salvación es de Jehová. Él decide a quién salvar. Debemos de entender eso, debemos de someter nuestros corazones, no solamente nuestra voluntad, nuestros corazones. ¿Y qué hacemos cuando aún no siento? Y lo mismo obedecer, lo mismo andate a Nínive, aunque te enojes después de obedecer. ¿Qué tenés que hacer si te enojas después de obedecer? Invocar a Dios en tu angustia, invocar a Dios con confianza, invocar a Dios con acción de gracias. Cantad salmos, mi hermano, mi hermana, así como Jonás. Haz tu propio mix de salmos para cantar cuando estás enojado. ¿Verdad que sí? Dios va a obrar en nuestros corazones. Dios va a cambiar nuestros corazones. En cuanto a los no creyentes, en cuanto a los hijos de Dios y en cuanto a Él mismo. Así como nos muestra en este texto. Ahora, como dijimos, todo este pasaje, toda la vida de Jonás misma es una señal que nos apunta a Jesús. Y en este pasaje está explícitamente lo que Jesús citó en Mateo 12. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, yo estaré en el vientre de la tierra. Esa es la señal que Jesús les dio a los fariseos y a los saduceos, a los judíos en su tiempo. Jonás nos apuntaba a Jesús. ¿Por qué Dios permitió que pase eso en la vida de Jonás? Porque Jonás quería mostrarnos a Jesús. Así como dice en Lucas 24, versículo 27. Cuando Él le habla a los discípulos que iban en camino a Emaús. Uno de ellos era Cleofas. Un solo nombre nos da la Biblia. En Lucas 24 les dice que demostraba desde Moisés, pasando por todos los profetas, todo lo que las escrituras decían de Él. Y en el versículo 44, cuando Él se le aparece a todos los judíos, Lucas 24, versículo 44, le mostró que cómo todo se cumplía en Él. Todo lo que estaba escrito de Él en la ley, en los profetas y en los salmos, tenía que cumplirse. Y dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Y qué comprender las escrituras? Entender de que todo nos apunta a Jesús. Jonás nos apunta a Jesús. Toda la experiencia de Jonás apunta a Jesús. Así como Jonás exclamó, fue Cristo también el que dijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por nuestros pecados, Jesús se sintió ser desechado por su Padre. Jesús experimentó la separación de su Padre. Y piensen, hermanos, en una unión perfecta y eterna. El Hijo estaba eternamente unido a su Padre en un amor perfecto. Y en un momento de la historia, Él tiene que desprenderse de su Padre. Él tiene que separarse de su Padre. Imagínense solamente el dolor que produce la muerte de un hijo o de un padre. Ese dolor en tu corazón es un dolor inconsolable. Ahora proyecten eso o multipliquen al amor que el hijo tenía con el padre. No es un amor de 40 años, de 20 años, de 30 años. Es un amor eterno y perfecto que en un momento dado de la historia tuvo que separarse. Ese es el dolor que sintió Jesús. Eso es lo que produjo un sudor de sangre en Él. Él sabía que a causa de nuestros pecados, Él tenía que separarse de su Padre para ser castigado, para recibir el castigo por nuestros pecados, para recibir la ira de Dios. No Jonás, sino Jesús exclamó: me echaste a lo profundo, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Desechado soy de delante de tus ojos, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Vemos la confianza de Jesús. A pesar de que dijo Elí, Elí, lama sabactani,
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al final exclama, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mas aún yo veré tu santo templo. La confianza de Jesús, a pesar de recibir la ira de Dios. Jesús también exclama como Jonás, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, la salvación es de Jehová. Jonás nos apunta a Jesús. Mi hermano, mi hermana, si hoy estás aquí, o tú que estás aquí hoy, y no has experimentado la resurrección en tu vida, el poder de la resurrección, ese poder que levantó a Jesús de los muertos. Si no has salido de lo profundo del mar de tu vida, si aún estás en angustia, invoca al Señor por medio de Jesucristo. Confía en que Jesús obedeció en tu lugar perfectamente. No importa lo rebelde que fuiste o eres, su obediencia es perfecta y su obediencia es tuya por medio de la fe. Si clamas a Dios confiando en Jesús, Él sacará hoy tu vida de la sepultura. Él es el único Dios que puede salvarte. La salvación solamente le pertenece a Dios por medio de Jesús. Ven a Cristo en esta mañana. Entrégate a Él. Confía en Él a pesar de la angustia. Clama a Dios desde lo profundo por medio de Jesús. Mi hermano, mi hermana, confía en Él. Somete tu corazón a Él. Canta salmos a Él. Llénate de su palabra. Él es el único que puede librarte. Hoy vengamos todos a Cristo. Hoy ven a Cristo en esta mañana. Y Él te levantará de la tumba a una nueva vida con voz de alabanza para ofrecer tu vida como un sacrificio vivo, santo y agradable, para que puedas entender y conocer su buena, perfecta y agradable voluntad. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te bendecimos, te exaltamos y te adoramos con voz de alabanza. Señor, sabemos hoy que no hay otro Dios fuera de ti, que tú eres el único que puede salvar, que tu poder puede levantarnos de los muertos a una nueva vida. Señor, ayúdanos a tener un corazón que confía en Jesús, en los méritos de Jesús, que confía en tu misericordia, Señor, que podamos confiar en ti, que podamos entender que solamente tuya es la salvación, que nadie más ni nada más puede salvarnos. Nadie puede sacarnos de lo profundo del mar. Nadie puede abrir el cerrojo del Seol. Solamente tú, Señor, puedes levantarnos de la sepultura y darnos vida y vida en abundancia. Llenar de gratitud y de gozo nuestros corazones. Llenarnos de esperanza, Señor, y que con voz de alabanza invoquemos tu nombre por los méritos de Jesucristo, nuestro único Salvador y Señor. Amén. Y amén. Gracias y paz, hermanos, que el Señor les bendiga.